Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Vera y en esta ocasión les voy a indicar cómo se realiza el rotulado, los márgenes, las coordenadas y los tipos de dobles para cada formato. En este caso los formatos más importantes y los que se doblan, que es el formato A3, el formato A2, el formato A1 y el formato 0. De esta manera vamos a comenzar. Como podemos observar, tenemos los tres planos, el plano, los tipos de hojas A3, A2 y A1. Eh, para los tres, para los tres formatos tenemos una medida de márgenes de 2 centímetros desde el filo hacia la derecha para lo que es el archivado. En los tres tipos de hojas es el mismo formato. El siguiente margen es desde el filo 5 milímetros hacia arriba. Es igual en todos los lados de la lámina. El, el cuadro de rotulación es de 19 centímetros desde el filo de la hoja hacia la izquierda y de 4 centímetros y medio desde el filo del margen hacia arriba. Mostré anteriormente todos los formatos de hoja, sea la A0, A1, A2, A3 y A4 reciben las mismas medidas para los márgenes. Como les voy a mostrar. Esta es la hoja formato A2 en la que les voy a mostrar. Tenemos lo mismo, los 2 centímetros desde el filo de la hoja para el primer margen, 5 milímetros desde el filo de la hoja para los contornos, las partes superior, inferior y la parte izquierda. Y para el borde interno es las mismas medidas. Como se les explicó con anterioridad, el cuadro de rotulación tiene las mismas medidas que los otros formatos. 19 centímetros de largo y los 4.5 centímetros desde el filo del margen hacia arriba. Para el sistema de coordenadas que es trazado entre el borde externo y el borde interno, hacemos lo siguiente. Medimos la distancia que hay que hay en el borde externo, desde esta medida hasta aquí, sacando el total y sacando la mitad. A partir de la mitad trazamos los 5 centímetros para arriba y seguimos haciendo los cortes para definir los sistemas de coordenadas. También hacemos para arriba, lo mismo hacemos para abajo. Y simplemente trazamos las coordenadas como nos corresponde.
Sus medidas deben estar graduadas en 5 centímetros todas. Para las coordenadas del lado superior es el mismo proceso. Se mide la distancia que hay de margen a margen y se traza la mitad, haciendo el mismo proceso de trazado 5 centímetros para comprobar las coordenadas. Este mismo proceso se repite en todos los formatos de las hojas, tanto desde el formato A0 hasta el formato A3 y lo mismo en el formato A4. Estas normas están registradas en las normas ISO que está 7200 que están registradas a nivel mundial. Como podemos observar, tenemos listos los trazos de lo que corresponde al margen externo y el margen interno. Como ya les expliqué, el cuadro de rotulación tiene 19 centímetros desde el filo de la hoja hacia la izquierda y 4 centímetros y medio desde el filo del margen hacia arriba, teniendo 4 divisiones. Las divisiones se pueden variar de acuerdo al tipo de plano que realicemos. Las coordenadas, para trazar las coordenadas dividimos a la hoja desde el filo del primer margen hasta el filo del segundo margen, tomamos la medida, sacamos la mitad y desde su mitad trazamos 5 centímetros hacia arriba y otra vez trazando 5 centímetros para marcar las coordenadas. Como les decía, todos los formatos de hoja reciben el mismo trazo, el mismo margen y las mismas distancias desde el filo de la hoja, como les voy a mostrar. Bueno, pues para esta parte vamos a aprender los dobleces de los formatos de hoja desde la A0 hasta la A3. Empezamos con el formato de hoja A3. Tenemos que tomar en cuenta que todos los tipos de doblados que realicemos tienen que quedar al mismo tamaño de una hoja formato A4. Entonces empezamos. Para el doblado del formato A3 debemos medir 19 centímetros desde el borde de la hoja hacia el lado izquierdo. Marcamos para tener una referencia. En sí, la referencia sería el filo del cuadro Bueno, al mismo tiempo tomamos la referencia arriba para que no se desiguale. Al tomar las dos medidas, doblamos hacia la parte de atrás, haciendo coincidir las dos esquinas con los filos de la hoja para que no se desiguale el doblez. Repasamos hasta que quede marcado. Luego del primer doblez que hemos hecho, doblamos hacia el filo del margen del lado izquierdo y marcamos una vez más. Debemos tomar en cuenta que el cuadro de texto debe verse y no debe tener ningún doble, ya que aquí van las especificaciones del diseñador sobre el plano. Y ya tenemos la medida a la misma medida que un formato A4. Para esto vamos a realizar el doblez
de una hoja formato A2. Con anterioridad les informen que todos los dobleces de todas las hojas en sus formatos deben asemejarse a una hoja formato A4. En este caso es la A2. Comenzamos. Tomamos 19 centímetros desde el filo en adelante, donde normalmente está el filo del cuadro de rotulado. En este filo doblamos hacia la pata de 3, como lo hicimos con el formato A3. Remarcamos y lo abrimos nuevamente. Tomando de referencia a este filo, volvemos a doblar hacia el filo del margen y remarcamos nuevamente. Expandemos la hoja y con una regla medimos desde el filo hacia la derecha 12 centímetros y hacemos un doble cruzado. Teniendo ya este doble cruzado, volvemos a doblar la hoja y tomando de referencia la esquina del doble cruzado, doblamos hacia la parte de atrás y tenemos el doblez de la hoja formato A2. En este momento vamos a realizar el doblez de la hoja formato A1. Entonces, para comenzar, medimos 19 centímetros, al igual que los otros, desde el filo de la hoja hasta el borde del cuadro de rotulación. Y hacemos lo mismo arriba para que nos quede igual y doblamos hacia la parte de atrás y remarcamos. Una vez que tenemos esto de aquí, abrimos nuevamente y desde el filo del doblez que acabamos de realizar tomamos una medida más de 19 centímetros hacia la izquierda y tomamos la misma medida en la parte superior y hacemos un doblez nuevamente hacia atrás, remarcando para que no se pierda el doblez. De esta medida, de este filo de acá al filo de acá, tomamos su mitad y doblamos hacia adentro y marcamos. Después, teniendo el filo de aquí, tomamos una medida de... A continuación vamos a explicar el doblado de formato A0, que es el formato más grande. Entonces, para realizar el doblado del formato A0, hacemos la misma medida que el resto de los formatos, que es de 19 centímetros desde el filo de la hoja hacia el lado izquierdo. Y doblamos hacia afuera. Para este formato A0, vamos a tomar como referencia este doblez y realizamos 4 dobleces similares hacia adentro y hacia afuera y remarcamos, teniendo así 4 dobleces de 19 centímetros, 1, 2, 3 y el cuarto en sí. Para el doblez de acá tomamos una referencia de 21 centímetros desde el filo de la hoja hacia la derecha y realizamos un doblez hacia adentro y remarcamos. El excedente que nos queda entre el doblez de los 21 centímetros y el último doblez de 19, simplemente lo racionalizamos en la mitad y doblamos. Listo. Y para el final doblamos todo, los dobleces de 19 centímetros, el doblez de la mitad y el último doblez tiene que coincidir con el filo del margen como el resto de los formatos. Anticipadamente al doblez para que quede en el formato, medimos 10 centímetros desde la esquina hacia el lado derecho y hacemos un doblez diagonal que queda internamente. Para que quede en su formato, tomamos como referencia una hoja formato 4 y la medimos. Entonces, donde cabe la medida, hacemos un doblez y remarcamos. Y el excedente doblamos hacia la parte interna.
y listo, tenemos el formato a hacer.